Y ahora sí estoy grabando. Voy a volver a compartir. Ok, listo. Ahora sí estoy grabando y creo que ya me pueden ver. Me imagino que ya todos descargaron R y que ya pudieron ver el archivo porque no recibí ninguna consulta. Espero que sea así porque no recibí notificación de alguna. Entonces voy a partir del hecho de que todos tienen R y que todos pudieron abrir el archivo. Ok, la semana pasada les enseñé el tema de distribuciones discretas en Excel. Entonces ya aquí ustedes podían obtener tanto la distribución teórica como la experimental, tal como se lo pedían en el laboratorio 3. Ahora vamos a ver cómo podemos trabajar estas distribuciones discretas, que cuáles eran las distribuciones discretas, si alguno me quiere ayudar por ahí. Sí, las que se pueden contar sus eventos del espacio menstrual. Ok, ¿y cuáles eran esas distribuciones que veíamos? Binomial negativa, hipergeométrica, de Poisson, para ver la normal, no sé cuál más, profe. Ok, entonces, vamos a ver, gracias, Rodolfo. Entonces, las distribuciones que vimos eran hipergeométrica, binomial, binomial negativa, uniforme, multimonial. Esas fueron las que vimos, y Poisson, que vimos en el laboratorio. Entonces, vamos a ver en R cómo podemos trabajar las distribuciones discretas. Entonces, cada distribución de estas que les estoy hablando tienen ya su código en R. Entonces, por ejemplo, para la distribución binomial, si ustedes vienen y ponen signo de pregunta de minúscula, binom, y a esto ustedes le dan enter, entonces aquí ustedes del lado derecho abajito en su pantalla pueden leer todo lo que ocupa una distribución binomial. No lo vamos a leer, ¿por qué? Porque ya ustedes se saben las fórmulas, ya son las mismas fórmulas que vieron en la teoría, son las mismas funciones de masa que repasamos la semana pasada, es la misma función de masa que le piden cuando hacemos la prueba aquí en Excel. Entonces, según la prueba que estemos utilizando, entonces así nos va a dar en R. Entonces, por ejemplo, para la distribución binomial nos sale de esta manera. Entonces, aquí era solo para el ejemplo. Tenemos que para la distribución binomial negativa nos va a salir de esta manera. dn binom. ¿Qué cambia? La n. ¿Por qué? Porque vamos a tener una n de negativo. Para la hipergeométrica la vamos a encontrar como d de distribución, ¿verdad? La d es distribución. Hiper, entonces hiper es hipergeométrica, igual si ustedes le dan control enter aquí, aquí les va a salir la descripción de lo que es la distribución hipergeométrica. Tenemos también la distribución Poisson, que cómo aparece la distribución Poisson de Poisson. Entonces aquí está de Poisson, así va a aparecer en R la distribución Poisson. Profe, pero usted se está inventando esos nombres. No, ya esos son nombres que por default los trae ya R. Entonces así es que van a aparecer las distribuciones. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Y tenemos la distribución uniforme, que cómo vamos a encontrar la distribución uniforme como de unif. Distribución uniforme. Vamos también a tener la distribución geométrica, que cómo va a aparecer la distribución geométrica D de distribución, geom, G-E-O-M, que es de distribución geométrica. Y ahí ya paramos de contar. Preguntas hasta ahí.
No hay preguntas. ¿Todo claro, chicos? Sí, profe, hasta el momento sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Aquí les voy a enseñar tips cuando utilizamos las distribuciones. Cada una de las distribuciones. Bueno, son tips para todos los tipos de distribución, porque para todas vamos a utilizar lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado con las distribuciones, los parámetros a utilizar. Entonces, no son los mismos parámetros que yo voy a utilizar para hacer una distribución uniforme que la que voy a utilizar para una distribución binomial. Si yo les pregunto para una distribución binomial, ¿cuáles son los parámetros que necesito? Cuando hablo de parámetros, entiéndase que son éxitos, fracasos, eventos, probabilidades. Entonces, si yo les hablo de una, ya tienen que ser expertos al día de hoy en esto, porque ya en la teoría vieron todas las fórmulas, todas las funciones de masa, ya las repasaron y la semana pasada también las repasamos aquí en el laboratorio. Entonces, si yo les hablo de una distribución binomial, ¿qué vamos a ocupar para una distribución binomial? Probabilidad, Ujú. bueno, cantidad de intentos Ajá. y se me está yendo lo otro. Las probabilidades de suceso y fracaso son Probabilidades de suceso, fracaso. de éxito y fracaso. Ok, éxito y fracaso. ¿Alguien más? No. Ok. Entonces sí, efectivamente, cuando hablamos de una distribución binomial, estamos hablando de una distribución que tiene éxito y fracaso. Ahora sí nos vamos, voy a hacer alcahueta y nos vamos a ir aquí. Dice que en R la distribución binomial podemos utilizarla de tres maneras. Yo les dije que iba a aparecer como de binomio, ¿verdad? Esa es la distribución binomial normal. ¿Qué tiene esta distribución binomial? Tiene una X, que es la cantidad de éxitos. Tiene un número de muestra, tiene una probabilidad y tiene una longitud. Ahora, esta longitud no la vamos a utilizar para que sepan de una vez por qué, porque siempre va a ser falso. Entonces, como siempre va a ser falso porque nosotros no lo vamos a ver aquí, entonces eso no lo vamos a utilizar. Esa parte del código no lo vamos a utilizar. Pero, ¿qué pasa? R viene y me dice, ok, pero puede ser que en algún momento yo tenga más datos de lo que me dice aquí la distribución binomial. ¿Qué pasa? Cuando ustedes les preguntan, es muy fácil cuando a mí me preguntan probabilidad de obtener 2 éxitos de una muestra de 8. Ahí sí, porque es una probabilidad normal. Entonces ustedes dicen, ok, o tengo éxitos o tengo fracasos. Pero es diferente cuando yo a ustedes les pregunto, probabilidad de obtener 2 éxitos o menos en una muestra de 8. ¿Por qué? Porque ya les estoy poniendo una condición. O sea, no les estoy hablando de números exactos, sino que les estoy diciendo menos o más de un número específico. Entonces, ya ese menos o ese más me hace una variación en mi distribución. Y lo mismo pasa cuando utilizan las fórmulas, lo mismo va a pasar si utilizan Excel y lo mismo va a pasar si utilizan R. Entonces, tienen que tener muy pendiente que con esos términos. Si yo a ustedes les digo, ok, la probabilidad de que sean 10, ¿qué entienden? Alguno. Va a tener lo que hacer aquí aleatoriamente. Maciel. ¿Estás ahí, Maciel? 1, 2, 3.
Yeuri. Profe, paso. Ok. Alejandro. Ah, no, estos chiquillos seguro vienen en el bus. No me aparecen por aquí. Ok, entonces si yo a ustedes les digo la probabilidad de que sean 10, es porque es exacto, es probabilidad que sea ese número 10. Si yo a ustedes les digo la probabilidad de que sean al menos 10, ¿qué entienden? De 10 o más. Al menos 10, ajá, 10 o más. Y si yo les digo la probabilidad de que sean menos de 10, De profe, menos de 10. sí, chiquillos, no está tan difícil, digamos. Si les hiciera una pregunta difícil todavía, pero bueno, vamos a seguir. Voy a suponer que están cansados del examen, sí. Bueno, entonces aquí tenemos binomial. Nos dice, probabilidad de obtener 2 éxitos de una muestra de 10 con probabilidad de 0.2. ¿Qué me dan? Me dan éxitos, me dan una muestra y me dan una probabilidad. Si yo me voy a los usos de la distribución binomial en R, entonces yo digo, ok, vamos a ver cuál me sirve. Tengo cantidad de éxitos, tengo un tamaño y tengo una probabilidad. Ok, puedo utilizar esta porque son los datos que yo tengo. Entonces vamos a utilizar de binom y que vamos a decir, ok, X, que la cantidad de éxitos va a ser igual a 2. El tamaño de mi muestra va a ser igual a 10 y la probabilidad que me están dando es igual a 0.2. Ustedes escriben esta línea, ¿verdad, chiquillos? Ahí igual la pueden ir viendo en el código. Y le dan control enter. ¿Dónde vamos a ver la respuesta a esa probabilidad? Aquí. Nos dice que la probabilidad es de 0.31. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una probabilidad para una distribución binomial de 0.31 de obtener 2 éxitos en una muestra de 10, con una probabilidad de 0.2. Preguntas. Profe, esos datos se los está tomando de consumo eléctrico, ¿de verdad? Entonces, No, estos datos son aquí de los ejemplos que vienen acá. No estoy agarrando ningún archivo. Aquí viene en verde el ejercicio, por ejemplo, y aquí viene cómo se responde. okay. Ajá. El segundo ejercicio dice, y aquí es donde viene la trampilla, dice, probabilidad de obtener 2 éxitos o menos de una muestra de 10 con probabilidad 0.2. Entonces, si ustedes dicen, ok, está bien, tengo éxitos y tengo una muestra y tengo probabilidad, pero ojo, me están diciendo menos de 10. Entonces, con este menos hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí viene a jugar muy importante esta colita, el lower tile. ¿Qué me quiere decir eso? Ok, si yo le indico una T, si yo le pongo una T, es que estoy diciéndole que es verdadero que yo sea que sea al menos de algo. En este caso me dicen al menos de una muestra de 10. Entonces, como yo aquí le pongo que mi muestra es de 10, él automáticamente me está tirando que la probabilidad que él me va a dar es al menos que sea ese número. Caso contrario, pasa si yo le pongo falso. Entonces, si yo le pongo verdadero, una T de true verdadero, que me va a dar al menos 10, eso es que sea 10 o más. Si yo le pongo falso, ¿qué creen ustedes que me va a dar? Y menos de 10, ¿no? Menos de 10, ajá, sin contar el 10. Entonces, esas son las cosas que tienen que jugar. ¿Por qué? Viene el tercer ejercicio. Dice, probabilidad de obtener más de 2 éxitos de una muestra de 10. Como me están diciendo más de 2 éxitos, aquí no me están diciendo
no me están diciendo que es más de 10 ni menos de 10. Dice más de 2 éxitos de una muestra de 10. Entonces tienen que tener mucho cuidado en las lecturas de los ejercicios, porque por temas de lectura puede ser de que falle en el ejercicio. No es lo mismo que yo utilice esta fórmula a que utilice esta. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Entonces si yo vengo aquí, entonces dice, ok, esta segunda que tiene una Q, que la Q también representa el número de éxitos. Tiene una muestra, tiene una probabilidad y viene el lower tail. Le doy control enter y dice que tenemos una probabilidad de 0,67. Una probabilidad de 0,67 de obtener 2 éxitos o menos de una muestra de 10. Si yo vengo y declaro esta otra, que vacilón, me da 0,33. ¿Será que es el complemento de este? ¿Por qué? Porque aquí una la estoy tirando para menos y esta para más. Entonces, por eso pasa eso. Otro cuidado que tienen que tener es cuando me hablan de probabilidades acumuladas. ¿Alguien me puede decir qué es una probabilidad acumulada? Es la probabilidad de que se va sumando evento tras evento hasta llegar a 1, digamos, de 0 a 1. Exacto. Ajá. Entiéndase, gracias Rodolfo, como cuando ustedes tienen un desorden en el cuarto y sus mamás le dicen, se les está acumulando ahí toda la ropa. ¿Qué quiere decir eso? Que ropa tras ropa vienen acumulándose y va sumando hasta que no se puede ver nada, hasta que llega al tope. En este caso el tope es una probabilidad de 1. Entonces hay que tener ahí cuidado cuando nos hablan de probabilidades acumuladas. Por ejemplo, en este caso, dice cantidad de éxitos que corresponden a una probabilidad acumulada de 0,3 de una muestra de 10 con probabilidad de 0,2. Entonces, si nosotros nos venimos aquí, dice, ok, esta ocupa, dice una P de probabilidad, ok. Esta P de probabilidad es esta que me dan, que es de 0,2. Ocupo una muestra. Dice que esta muestra es de 10. Ahí tengo una muestra. Me aparece en la fórmula otra probabilidad. Esta probabilidad, perdón chiquillos, me confundí. Esta P, la P primera, es la P acumulada. Ahí, volvamos otra vez. Entonces, en Q binomial, esta P primera es la P acumulada. Es que se las dije al revés. Esta es la muestra, esta es la probabilidad teórica que me está dando el experimento. Y igual el lower tail tienen que tener cuidado si me dicen menos o más. En esta que me dicen cantidad de éxitos que corresponden a una probabilidad acumulada de 0,7 con una muestra de 10 con P02. Entonces, ¿por qué es que estamos poniendo falso acá? Hola. ¿Por qué lo contrario? Ok. Gracias. Eso es con el complemento, profe, no, la probabilidad. Porque... Ajá, es por ser el complemento. Ustedes ven que ahí me dicen al menos o más o algo en la pregunta. No, ¿verdad? Entonces, como no me hablan ni de menos ni de más, es una probabilidad exacta que es el complemento, va a ir falso. Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado. Entonces, tenemos la probabilidad acumulada de 0,3, el tamaño de la muestra de 10, o una probabilidad de suceso de 0,2 y falso. Y nos dice que tiene una probabilidad de 3. ¿Qué es una probabilidad de 3? Ok. ¿Ven algo raro en esa probabilidad? En esta probabilidad de 3.
¿En dónde, profe? Perdón, o sea, Este resultado de obtener una probabilidad de 3. Es imposible porque no, o sea, no sí. puede ser 1. Ok. No, puede ser 1. Sí puede ser Pero 1. esa es la probabilidad total, sería el 100%, digamos. Ajá. Exacto. Entonces está bien que nos haya dado un 3. No, no, jamás. Ok, ¿dónde creen que estaba el error? Ya les hice ahí la modificación. Vamos a ver si estaban en 2. Es false, no true. Ok, ajá, entonces, como tarea, entonces van a ir a hacer esas pruebas ustedes a sus casas de falso y de true. Y la otra semana me van a venir aquí a hacer una explicación del por qué en unos ejercicios sí, por qué en otros no. Ya yo les dije ahí por qué era, pero quiero que practiquen eso. Y las probabilidades siempre sepan que van de 0 a 1, de 0 a 1. Importante. Para cada distribución podemos generar números aleatorios. Cada distribución en R tiene su forma de generar números aleatorios. No es la misma forma en que yo voy a generar números aleatorios para una distribución uniforme hipergeométrica que como voy a generar para una binomial. Para todas es diferente. Todas tienen su forma de hacerlo y esto va a ir con respecto a qué? A la función de masa de cada una de las distribuciones. Por ejemplo, para la binomial en R, siempre que ustedes vean R y una función de una distribución de probabilidad, están hablando de números aleatorios. En el caso de la binomial nos dice R binom, que es R binomial. ¿Y qué le vamos a decir? Igual, digamos, si ustedes seleccionan, les va a salir esto, que nos va a pedir una N, que una N es la población total que yo quiero agarrar. Ahí lo quité, aquí. Un largo, que es la muestra que yo quiero agarrar, y una probabilidad, que es la probabilidad que me da el ejercicio sobre lo que quiero obtener. En este caso le vamos a decir, ok, genéreme números aleatorios binomiales para una población de 100, para una muestra de 10 con una probabilidad de 0.2. Si yo a esto le doy control enter, aquí me genera el montón de números aleatorios. ¿Lo ven? Y ahí están mis números aleatorios. Ahí son un montón. 100, ahí, profe. Deberían, pero es que aquí me los están dando por rangos. ¿Lo ves? Sí, sí. Ajá. Preguntas hasta aquí. Profe, y la muestra que dice que es de 10, entonces, ¿cuáles son esos datos? Porque ahí se supone que eran 100, ¿no? Ajá. Aleatorio. Sí, esa es la población de la que me está tirando, que es la de 100. La muestra, ya que él hace con sus cálculos, esa es la probabilidad con 0.2. Sí. Entonces él me genera aquí una fila, otra fila y otra fila. Lo que está haciendo es por rangos, pero a la hora que usted va a hacer, digamos, por ejemplo aquí, vamos a venir a hacer un gráfico. Él todo el tiempo va a estar generando números aleatorios, nunca me va a hacer lo mismo. Entonces, cada vez que yo vaya a agarrar esos números aleatorios de la distribución binomial que ya yo generé aquí, él me va a estar agarrando 10 aleatorios y me va a hacer lo que yo le estoy diciendo que me haga. En este caso, vamos a usar estos números aleatorios para hacer este gráfico. ¿Sí me voy a entender, chicos? Por eso, si uno vuelve a mandar esa línea arriba, entonces va a crear otros números Ajá, aleatorios. ¿ves? Él me los está cambiando. ¿Lo ves? Otra vez me tira otros. Ajá. Entonces, cada vez va a ser los mismos. Entonces, si usted genera números aleatorios con esta misma función, Rodolfo, Susan y yo generamos números aleatorios, nunca vamos a tener los mismos números aleatorios. Siempre van a ser diferentes. Mucha casualidad que tengamos los mismos, pero no va a suceder. Por algo son números aleatorios. Para cada distribución podemos
hacer gráficos. Entonces, por ejemplo, para la distribución binomial, ¿cómo los vamos a hacer? Los vamos a hacer de esta manera. Todo el ejercicio estamos hablando de un tamaño de muestra de 10. Entonces vamos a decir, esto lo estamos suponiendo, ¿verdad? Esto es según el ejercicio que les di. Vamos a suponer que vamos a tener éxitos igual de 0 a 10. ¿Por qué? Porque teníamos una muestra de 10. Vamos a tener una función de masa binomial de éxitos, que son estos éxitos que les estoy diciendo aquí, de 0 a 10, los dos puntitos, lo que se acuerdan, se los hice en la primera vez que vimos R, indicaban un rango que van a ir de 0 a 10. Para el tamaño de la muestra de 10, para una probabilidad de 0.2. ¿Y qué me va a graficar? Éxitos sobre masa. Entonces vamos a declarar cada uno de estos. Y aquí tengo cómo se ve un gráfico binomial. ¿Dónde podemos ver el gráfico? Acá a la derecha. Aquí lo declaramos. Aquí él da la indicación y aquí vemos el gráfico. Entonces aquí está el gráfico. Así se ve una distribución binomial. ¿Esta qué es? Esta es la función teórica de esto que estamos indicando aquí. Los puntitos es la distribución teórica. Profe, y si uno hace un experimento, ok, si usted hace un experimento, le van a poner sus datos del experimento, que ya ahorita lo vamos a ver cómo se va a trabajar en el laboratorio. ¿Y qué me va a salir? Me va a salir tanto la gráfica experimental como la gráfica teórica. Preguntas hasta aquí. Duda, chicos. Recuerden que este es el momento. No, profe. Si algo no va quedando claro, me dicen. Yo con mucho gusto me devuelvo. Si todos lo están entendiendo, con mucho gusto. Igual repasamos. Sí, profe, yo entendí, pero no me pareció tal cosa. Igual lo vemos. Ok. Igual va a pasar con la distribución. Eso era para la distribución binomial. Aquí pueden hacer todas las pruebas con todas las funciones. Aquí viene la binomial negativa. ¿Qué pasa con la binomial negativa? Para la binomial negativa igual, se guían por los parámetros. Entonces aquí tenemos los parámetros para la distribución negativa. Entonces igual, ven los parámetros, estos parámetros, lower tail, funcionan igual para todas las distribuciones, solo que tienen que tener cuidado los parámetros que utilizan cada distribución. Entonces no es lo mismo los parámetros de una distribución binomial negativa que para una binomial. Todo lo demás funciona igual en R. Cuando me hablan de acumulada, entonces tenemos que utilizar la función donde vienen las dos probabilidades. Si ustedes se dan cuenta, son las mismas que estábamos usando. Una inicia con D, una inicia con P, una Q y otra con R, que estos son los números aleatorios. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que tener cuidado con esto, con los parámetros que les están hablando. Entonces, lo que es lo acumulado funciona igual. Cuando me hablan de más o menos éxitos a la probabilidad tal, tener cuidado también. Pero para todas funciona igual. ¿Qué vamos a ver? Aquí les quiero enseñar. Por ejemplo, para la distribución binomial negativa, igual vamos a generar números aleatorios de una muestra de 20, de un largo de 2 para una probabilidad de 0.2. Igual aquí me genera los números aleatorios. ¿Y cómo se va a ver el gráfico de la distribución negativa? Vamos a tener fracasos para una secuencia de 0 a 30. Que esto de las secuencias y repeticiones también lo vimos en la primera clase donde les expliqué R. Entonces, si no se acuerdan, vamos a ir a buscar qué era secuencia en R. Está aquí, igual está en el código. En el código lo pueden ver más arribita. Acuérdense que todo lo que yo les hablo está aquí dentro del mismo código. Si no se acuerdan de algo, es solo subir a revisar el código. ¿Cuál es la función de masa de la distribución binomial negativa? Dice que necesitamos fracasos, que ya los estamos declarando aquí. Necesitamos un largo y necesitamos una probabilidad.
y que vamos a graficar claramente fracasos contra masa. Entonces vamos a declarar y como vemos el gráfico, así se ve el gráfico de una distribución negativa. Y ese es el gráfico teórico. Así se debería ver el gráfico. Preguntas. Profe, ahí en ese eje que dice masa, digamos, sería como decir la probabilidad de que tener tantos fracasos, ¿no? Exacto, acuérdense que cada vez, y gracias por hacer la pregunta, cuando ustedes en distribuciones les hablen, ¿cuál es la función de masa? Les están hablando la probabilidad de, ya sea de obtener fracasos, de obtener éxitos. En este caso estamos hablando de fracasos. Entonces esta es la probabilidad de obtener un fracaso de 5, la probabilidad de tener un fracaso de 15. Sí. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de tener un fracaso de 0 es de 0.04. Que es lo mismo que yo les diga, ok, tenemos una función de masa de 0.04 para un fracaso de 0. Sí, más clarillo. Más claro, Rodolfo. Fue Rodolfo el que preguntó. ¿Me escuchan, chiquillos? Sí, sí se escucha Sí, bien. profe. Sí me escucho. Ok, creí que me había quedado hablando sola. Bueno, entonces aquí, chicos, pueden encontrar todas las distribuciones. Igual para la hipergeométrica, son los parámetros, no se van a confundir. Ahí les queda, les puede ayudar para el examen, les puede ayudar para alguna tareilla que tengan por ahí. Y así se hace en R. Ahora, profe, ¿utilizamos Excel o R? Queda elección de ustedes lo que quieran utilizar. Para mí, y aquí está todo el código, chiquillos. Para mí es mejor venir y cambiar números a este código que ir a hacer todo a Excel, pero eso queda a disposición de cada uno. Si a ustedes les gusta más usar Excel, entonces utilizan Excel. Ya la semana pasada les dije ahí cómo pueden encontrar las distribuciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Profe, ¿por qué en esa línea de 463 sale una X ahí? ¿Hay un error en el código, algo así o qué? Así es que vean lo que hice. Yo le puse eso que nada que ver. ¿Lo ven? Ya, ahí se arregla. Ahí, ¿lo ves? ¿Lo ves? Sí, listo. Ok, es que con solo que usted le agregue algo que R desconoce en él, ya se ve mal el código. Listo. Ahora me voy a ir para el archivo que viene dentro del laboratorio que ustedes pueden utilizar para el laboratorio 3. Ok, aquí somos tan alcahuetas que les dimos el código para que puedan hacer el experimento. Yo les voy a hacer el ejemplo para la uniforme. Ahí también viene el ejemplo de la binomial. Entonces, muy fácil. Ustedes solo descubren qué distribución es la que les dimos en el experimento. Entonces, si ya es uniforme, ya aquí tienen el código de la uniforme. Si es binomial, aquí tienen el código de la binomial. ¿Y cuál es la idea? Si tienen, por ejemplo, una hipergeométrica, ahorita van a ver, lo único que cambia es la función de masa y la función de masa está ya en el código. Es lo único que tienen que variar. De ahí no va a variar nada más, pero yo les voy a enseñar a utilizarlo. ¿Cómo es que se utiliza? A ver si no toque nada. Yo les voy a hacer el ejemplo en el caso que fuera una uniforme. Entonces yo les voy a poner aquí uniforme. Uniforme, ejemplo. Uniforme. Entonces supongamos que estos fueron los datos que ya ustedes hicieron porque eso era lo que tenían que ir haciendo durante esta semana. Yo supongo que al menos ya tienen el experimento 1. Yo voy a suponer que este experimento 1 que yo hice, esa es mi distribución uniforme. ¿Ok?
Entonces, estos fueron los datos después de los 30 eventos que hice, que obtuve. ¿Cuál era el otro? Ay, escucha un sonido, chiquillos, que estaba tocando aquí. Cuando venimos y hacemos, porque acuérdense que nos piden la frecuencia relativa, venimos y hacemos el cuadrito, obtenemos esta frecuencia relativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estoy haciendo el ejemplo para una uniforme. Vamos a agarrar la frecuencia relativa que nos dieron mis datos experimentales, que esto ya yo lo obtuve, ¿verdad? Con mis datos experimentales, como lo vimos la semana pasada. Vamos a ir a R, así tal como yo lo agarré. Entonces, lo agarro, control C, y vamos a ir a este código que tenemos aquí, a esta primera línea que me dice probabilidad. Léame, ¿y qué es lo que me está diciendo esto? Ok, léame un conjunto de datos. Eso es lo que me dice esta línea. Léame un conjunto de datos. ¿Cuál conjunto de datos me va a leer? El que yo acabo de agarrar allá, la frecuencia relativa. ¿Cómo lo va a leer? Simplemente yo vengo dentro de este paréntesis, le doy doble clic y le doy control enter y ya él me tomó los datos. ¿Lo ves? Que aquí ya él me dice la probabilidad es de 0.23, 0.3, 0.1. Si yo me voy aquí, 0.23, 0.3, 0.1, 0.2. Ya ahí automáticamente esta P pasó a ser aquellas probabilidades, bueno, aquellas frecuencias relativas. Preguntas. Profe, ¿de dónde fue que agarró los datos de ahí en el paréntesis? Ok, del cuadrito que ya ustedes hicieron con sus frecuencias relativas. Usted le va a copiar y lo... Ajá, le doy control C. No lo voy a hacer otra vez porque si no le caigo encima. Le doy doble clic dentro del paréntesis y solo le doy control enter para que me lo declare. Ah, ok, ok. Bueno. Ajá, listo. Ahora, ok, ya R sabe que esto es esto, que esta P son estos números, pero aún él no sabe que son números enteros. Entonces yo tengo que venirle a decir aquí, ok, esta probabilidad, que esta probabilidad es esta misma P, conviértame a un numérico, a números numéricos. Entonces yo aquí vengo y le hago control enter y automáticamente ya R sabe que P son números. Ya esta, entonces la primera línea es para pegar mis números y la segunda es para convertirlos a números. Ok, estoy con mis datos experimentales. Ahora, yo le voy a decir, ok, datos experimentales. Vamos a hacer la gráfica. ¿Por qué? Porque con la gráfica yo puedo ver cuánto es la probabilidad. Entonces le digo, ok, B por P, que es binomial, la probabilidad binomial. Vamos a hacer un gráfico y el gráfico que va a obtener mi P, que ¿quién es P? Es esta P. Beside, ¿qué quiere decir? Que me lo tire para dos lados, digamos que me tire tanto la izquierda como que me tire tanto la derecha. O sea, si tengo números negativos, que me tire números negativos y que si tengo números positivos, que me tire positivos. Espacio de cero, ok, que me contabilice aquí desde cero. ¿Qué pasa? Y tengan mucho cuidado porque en los exámenes tienden a hacer esto, ok, tiran la gráfica y tal vez el ejercicio les decía que el 0 no existía en sus gráficos, que tenían que tirarlo a partir de 5. Entonces, si un ejercicio usted les dice que van a empezar a partir, no sé, de 5 y no de 0, entonces aquí de lugar de 0 van a empezar de 5. Y tengan mucho cuidado porque si no sus probabilidades van a cambiar. Porque si ustedes tiraron de 5 desde 0 y les van a pedir la probabilidad de 10, les va a dar una probabilidad diferente a que su gráfico comience de 5 y ver la probabilidad de 10. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Y qué vamos a tener en el eje Y? En el eje Y vamos a tener números de 0 hasta 0.5. Desde 0 hasta 0.5. ¿Por qué, profe, hasta 0.5? Porque yo sé que yo tenía un experimento donde me decían que agarrara 5 cartas negras
y ver cuál era la probabilidad de obtener el número 1, obtener el número 2, obtener el número 3, obtener el número 4, obtener el número 5. Entonces, si yo uso la función de masa de una uniforme, 1 entre 5, entonces siempre me va a dar la misma probabilidad. Entonces yo le puse 0.5. Le vamos a dar control enter y ya me hizo mi primer grafiquita. Esta gráfica, ¿cuál es? Mis datos experimentales. Recuerden que lo que está usando son mis datos experimentales. Ok, ahora tengo una observación. ¿Cuántas observaciones hice? De 1 a 5. ¿Por qué? Porque tenía cartas negras de 1 a la 5. Le doy control enter y le digo aquí, ok, ahora sí, calcúleme mi distribución de masa o mi probabilidad, como decía ahora Rodolfo. ¿Y cuál es la función de masa para una uniforme, chicos? ¿Qué es la distribución más fácil que tenemos? ¿Cuál es la pregunta, profe? Perdón. ¿Cuál es ¿Cómo es la fórmula de función de masa para una distribución uniforme? La fórmula. Ajá. O la gráfica, no. La fórmula. Es 1 entre... Es que todos los eventos tienen la misma probabilidad. Ajá. 1 entre B menos A. 1 entre n menos a. Ajá. Eso es n menos a. Es cuando ya estamos hablando más de continuas, pero es 1 entre n cuando hablamos más de discretas. Pero sí, véanlo así, porque igual si vamos a tener que a es 0. Entonces sí, 1 entre n menos a. Ok, entonces aquí tenemos una réplica de 1 a 5. ¿Por qué una réplica de 1 a 5? Porque acuérdense que no solo tenemos un éxito, sino podemos tener como éxito el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Entonces por eso se utiliza como réplica del 1 al 5 entre 5. ¿Qué 5 quién es? Va a ser n. ¿Por qué? Porque teníamos 5 cartas. Entonces vamos a darle control, enter. Y le vamos a decir, ok, hágame puntitos de x igual bp, que es esto, esta, y mi función de masa. ¿Y qué creen ustedes que son esos puntitos que aparecen en mi gráfica? Tenemos dos gráficas, una de puntitos y otra de rectángulos. ¿Qué querrá decir la de rectángulos y qué querrá decir la de puntitos? Ok, voy a explicar. La Entonces, del punto no es un polígono. Ok, un polígono, ajá, es un polígono, pero ¿a qué hace referencia ese polígono? A la mitad de, digamos, en ese caso de las barras ahí. De las barras, ok. ¿Alguien más? Gracias, Susan. La probabilidad de cada evento. Ok, la probabilidad, pero ¿la probabilidad qué? Acuérdense que el experimento me pide dos probabilidades. Ahorita no lo tengo en... La función de masa. Ah, es la función, sí es la función de masa, los dos me están haciendo función de masa, ok, pero entonces vamos. Yo tengo que tener una función de masa experimental, que es lo que me dieron mis resultados, o sea, lo que me dio mi experimento, y tengo que tener una función teórica, que es a lo que yo tenía que llegar. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Ok, que para obtener el número 1, mi probabilidad teórica era de 0.2. Sin embargo, mi experimental me está dando un poquito más de 0.2. Si ustedes ven, todos estos puntitos se encuentran casi en la misma línea. ¿Por qué? Porque es una uniforme y es la teórica. ¿Cuál está variando? Mis rectángulos. Entonces, algo pasó que mis distribuciones no me dieron siempre 0.2 con los datos que yo hice en mi experimento.
Y ahí es donde ustedes tienen que analizar en su archivo de información. Entonces, ¿por qué mis datos no me dieron uniforme si yo estaba haciendo una uniforme? Entonces, ahí es donde viene su análisis. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es, profe? Ya no, eso ya es parte de lo que han estudiado en la teoría, que les han explicado en la teoría, que han ido estudiando con los libros. Es parte de lo que... Pero si estuviera bien, sí debería dar igual que los puntos. Si estuvieran bien, ajá, o sea, a ustedes les tienen que dar igual que los puntos. Ahora, profe, y si no nos da igual, no, puede pasar que no les dé igual, puede ser que algo les esté afectando. ¿Qué puede ser que les esté afectando? Aquí va la alcahueta. ¿Qué les dije yo que era importantísimo la semana pasada que estaba haciendo el experimento? ¿Qué es súper importante en este experimento? Es cuando es con reemplazo eso. Eso es importante, el reemplazo y el no reemplazo, pero no es lo más importante cuando hablamos de distribuciones. Hay una cosa que es importantísimo cuando hablamos de distribuciones. O me hablan de Bernoulli. La aleatoriedad de los datos. Entonces, si ustedes no hicieron un experimento aleatorio, bastante aleatorio, estos datos nunca se van a acercar. Porque tiene que ser totalmente aleatorio. Por eso yo les decía, tienen que barajar bien sus naipes. Si ustedes no barajan bien, las probabilidades se van disminuyendo. Entonces es importante. Eso puede Y ser. no puede ser Ajá. que también influya los límites del eje Y. Claro que sí. Entonces Ahí también lo puedo cambiar yo para que se apegue un poquito más al teórico. exacto. Ajá, exacto. Entonces todo eso es lo que ustedes tienen que analizar. Entonces puede ser, y no sé, que en un tiro también otro compañero sacó 2 cartas y no una. Eso pudo haber afectado. Estábamos muy estresados y alteramos el experimento. Inventamos los datos. Es muy fácil darse cuenta cuando inventaron los datos. Entonces, igual. Por eso es que el experimento les tiene que dar. De hecho, este experimento no fue algo que hice yo, lo agarré de ejemplo, pero fue un experimento que hicieron estudiantes. Entonces, como pueden ver, no dio bien el experimento, pero eso no quiere decir que fue que lo hicieron mal, digamos, puede ser que lo hicieron bien, pero hubieron causas del por qué no se acercaron a la teórica. Entonces, pues es que lo hicimos, no sé, al aire libre y en un momento allí se nos volaron las cartas y ya, ahí se nos fue el experimento. Todo juega. Cada grupo ve qué factores le afectaron en su experimento. La idea es que les dé igual. Si no les da, pues perfecto. Ok, y aquí viene la otra alcahuetería. Tienen que hacer una simulación. Aquí les estamos dando el código de la simulación también. En este caso, la simulación es para una uniforme. ¿Qué nos dice? Que vamos a tener un tamaño de muestra de 1000, que vamos a tener una X, que son los eventos. ¿Qué quiere decir esto? Ok, vamos a tener eventos que van a ir de 1 a 5. Acuérdense que estamos en la distribución uniforme. Vamos a jalar n, que quién es n, mis 1000 números aleatorios que voy a generar. ¿Y es con reemplazo o no es con reemplazo? La uniforme es con reemplazo o sin reemplazo, chiquillos. Con reemplazo, ¿no? Sí. Con reemplazo. Ajá, entonces por eso es que dice que es verdadero. Entonces tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué R necesita saber si es con reemplazo o sin reemplazo? Porque si yo aquí le estoy diciendo que yo voy a tener cartas del 1 al 5 y al ponerle aquí verdadero, él me está tomando automáticamente de que en todos los tiros que yo voy a hacer el experimento va a tener 5, en el mazo va a tener 5 cartas, 5 cartas, 5 cartas, 5 cartas. Si yo a él le pongo aquí falso, él me va a decir, ok, tengo probabilidad del 1 al 5, entonces hago mi primera prueba
En el segundo intento solo me van a quedar 4 cartas. Hago la segunda, me va a quedar 3, pero este no es el caso de la uniforme, por eso va a ir verdadero. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Todo lo que ustedes hicieron aquí para su experimento, ¿verdad? Que este era su experimento, que lo hicieron aquí en Excel. R también me lo puede hacer, me puede hacer esta tablita. ¿Cómo me hace esta tablita? Simplemente le vamos a decir, ok, hágame una T de tabla A, una tabla que me jale a X, a esta X. Entonces vamos a ir declarando. Me está jalando a X. ¿Ok? Y yo necesito, ¿qué es lo que hacemos cuando sacamos una frecuencia? ¿Qué hacemos por lo general? Dividir mi frecuencia absoluta entre el total. Mi frecuencia absoluta entre el total. Este código me está haciendo lo mismo. Viene y me agarra cada número de mi tablita y me hace una suma entre el total. Es lo mismo que está haciendo allá. Entonces, aquí estamos haciendo mi tabla de frecuencias. Ya declaré esto. Tienen que ir declarando todo. Y ahora sí, ya que él me tiene, ya me hizo aquí el experimento, ya que él me hizo toda la simulación. Ahora, ¿qué quiero yo? Yo quiero que me lo grafique. Entonces, vamos a decirle, ok, grafíqueme. Es lo mismo que pusimos allá. Hágame un gráfico, hágame un gráfico con P, con Visay, ¿verdad? Que ya eso fue lo que expliqué arriba. Ay, mira qué vacilón. Lo está haciendo diferente al otro que teníamos. Teníamos caras del 1 al 5. Ese caras son unas cartas. Ustedes le pueden llamar cartas, caras, como quieran. Tenemos la función de masa y que vamos a graficar X entre la función de masa. Y aquí se acerca un poquito más la simulada a la teórica. Comparado con el anterior, sí. Comparado con el anterior, sí. De hecho, yo me atrevo a decir de que sí es una gráfica uniforme, porque las variaciones son milésimas. Entonces, ¿ves? Esa es la distribución simulada que le piden para la prueba de ustedes. Aquí igual viene el ejemplo para la binomial, viene la simulada para la binomial. ¿Qué cambia, chiquillos? Si ustedes ven, es simplemente de tener cuidado. Todo es igual. Lo que les cambia son las funciones de masa. Lo que cambia es esto, las funciones de masa. Acuérdense que no es lo mismo la función de masa para una hipergeométrica que para una uniforme, que no es lo mismo para una Poisson. Entonces es solo tener cuidado, pero aquí ya tienen el código con el cual ustedes pueden trabajar. Ahora, si ustedes me dicen, profe, pero no, yo quiero trabajar, ¿verdad? En Excel, lo trabajan en Excel. Aquí se les facilita este código, que para mí es más sencillo, pero ustedes deciden. Y eso es lo que tendrían que hacer en el laboratorio. Ya con todas estas respuestas, ya solo tienen que ir a hacer el análisis, tomando en cuenta esos factores que pudieron alterar el experimento, cosas que tal vez ya no se hicieron a tiempo, etcétera. Preguntas, dudas, quejas, comentarios. Profe, Ujú. en esa gráfica lo que se sale por ejemplo, de la barra el número 2 es lo que completa el número 3. No, Y no te estoy entendiendo. Dígame. digamos, en esas barras, ajá, hay una que se pasa un poquito Ah, y hay otra que le hace falta un poquito, entonces se complementan entre sí. exacto, porque es una distribución uniforme, pero no debería pasar, ¿verdad? Todo debería estar aquí en línea recta porque es una uniforme. Sí. Ujú. ¿Alguien más, chicos? No. Espero que todo lo hayan entendido. ¿Para cuándo les había dejado este laboratorio? ¿Alguien se acuerda? Para al 11. Domingo es. Domingo a las 6 de la mañana. Domingo a las 6 de la mañana. Ok. Domingo a las 6 de la mañana. Todos ya me entregaron el laboratorio 2.
Durante esta semana les va a estar llegando las calificaciones. De aquí al domingo les llegan las calificaciones. Ustedes lo entregaron lunes. Desde aquí al domingo tienen las calificaciones para que revisen igual. Igual para el laboratorio 1 ya desde hace como 15, es más, entregaron y creo que el día siguiente les mandé las calificaciones. Igual, chiquillos, cuando ustedes manden las calificaciones, soy un humano, me puedo equivocar también. Y si hay algo que les califique que no les parece, levánteme la mano, pregúntenme y con mucho gusto lo revisamos. Puede ser que ustedes ven injusto que les haya quitado puntos en alguna parte. Tal vez les dije, es que no vi tal cosa y ustedes me no, profe, pero es que ahí estaba, ok, lo puedo volver a leer y revisar. Con mucho gusto, yo no tengo ningún problema en eso. Si ustedes quieren que nos sentemos, les explique algo, quieren retroalimentación de algo, con mucho gusto lo podemos ver también. Bueno, por hoy esta sería la clase. Bueno, aquí quedamos con distribuciones discretas. Ya la próxima clase viene el tema de distribuciones continuas. ¿Qué más? Por favor, me ayudan con la lista de clases del día de hoy. Y chicos, tengo una observación con la lista de clases. Me están poniendo algunos solo sincrónica, algunos asincrónica. Entonces, por favor, marquemos sincrónica y asincrónica, porque el laboratorio es sincrónico y asincrónico. Ustedes hacen cosas desde la casa y hoy venimos aquí a ver cálculos y entonces sí es sincrónico y asincrónico, solo para que lo marquemos por ahí. Y a ver qué más tenía que decirles hoy. ¿Cómo les está yendo con el examen? ¿Ya lo hicieron? No, todavía no. Todavía no. Todo el mundo está comiendo. Ok. Uy, chiquillos, y cierra mañana, ¿verdad? Mañana viernes. Sí, cierra. mañana a las 7. Sí, a las 7 de la noche cierra. Ah, bueno, a las 7 de la noche. Entonces, ahí solo se concentran. Son, creo que es 3 horas que tienen. Se concentran y van a ver que les va a ir súper bien. El examen no está así como complicado, no está. Entonces, póngale en este, que es el más teórico, para que les vaya bien. ¿Y qué más? Ok, las listas de clases. ¿Alguien quiere que revisemos algo, chicos, que se me esté pasando? Es que mira que la lista de clases solo deja accionar uno sincrónico o asincrónico, no deja los dos. No, déjalo. Sí, yo también. Yo había mandado la sincrónica porque yo solo una acepta, yo creo. A ver, buena observación, porque a mí sí me deja marcar las dos, pero entonces no sé si es por marcar como profesor. No sé, ¿no? Porque en ningún lado marco como profesor. Vamos a ver. O sea, esto no los deja hacer. Solo deja esta o esta. Ah, es que esa opción antes yo creo que no la tenía. La sincrónica y asincrónica. Es que a mí siempre me ha parecido, entonces, y cuando me llega la lista de clases, me llega que marcaron solo sincrónica o solo asincrónica, pero a mí siempre esta me aparece, pero entonces sí, si no les aparece no podemos hacer nada. Por eso era mi observación. Si les aparece, por favor la marcamos. Puede ser por eso. No sé, pues si no les aparece ya no podemos. Y bueno, eso sería, chicos. Si alguien, como les digo, quieren que veamos algo, lo vemos con mucho gusto. Y si no, hasta aquí quedamos. Buenas noches y gracias por atender la clase. Igual, ahorita dejo de grabar y les subo el videíto de la clase. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.